En la última sesión decíamos ya que para poder comprender la especificidad del ser humano, entonces tenemos que distinguir el alma humana de otros tipos de alma. Y esto nos lleva incluso a pensar que el alma humana, digamos, tiene una categoría totalmente diferente al resto de los demás seres vivos, ¿no? Ya lo veíamos, mientras que los seres nutritivos tienen ciertas facultades, los seres sensitivos tienen otras, además de las facultades de los seres que solo se nutren. Lo mismo va a pasar en el caso del ser humano. Nos vamos a encontrar con que el ser humano, además de todo lo que ya poseen, digamos, aquellas almas de carácter sensitivo, pues nos vamos a encontrar que posee cuando menos 3 grandes dimensiones. Aquí vamos entonces a empezar a seguir ya, digamos, salir un poco de Aristóteles para empezar a seguir un pensador contemporáneo, un filósofo alemán llamado Dietrich von Hildebrand, digamos, un gran pensador por parte de la escuela fenomenológica. Y von Hildebrand va a decir que lo específico de la espiritualidad humana es que esta espiritualidad se constituye en función de 3 grandes esferas. No son esferas o dimensiones. Estas dimensiones no es que sean dimensiones que estén escindidas una de otra, sino que en el fondo, va a decir von Hildebrand, están mutuamente implicadas al grado que lo cognitivo no se puede entender sin lo volitivo y lo volitivo sin lo cognitivo. Y lo mismo va a pasar con respecto a la afectividad. De hecho, vamos a ver que para von Hildebrand, de alguna forma, la afectividad tiene un peso mucho más grande. Y esto es interesante porque normalmente la afectividad suele ser relegada del ámbito del humano, ¿no? Bueno, tradicionalmente se entendía que las 2 grandes facultades superiores del ser humano eran el intelecto y la voluntad, y pareciera que la parte afectiva del ser humano pues quedaba como algo que más bien lo acercaba a los animales, como algo, digamos, más irracional. Hoy en día, digamos, a partir de pensadores como von Hildebrand, entre una larga lista de pensadores, Martin Nussbaum, etcétera, vamos a ver que la afectividad es parte esencial de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, no podemos comprender nuestra naturaleza humana sin entender lo propio, lo específico, de la forma en la que nosotros vivenciamos esa parte afectiva. Y lo que vamos a darnos cuenta es que la afectividad humana también tiene una nota distintiva, digamos, en la medida, digamos, que no podríamos equiparar la afectividad humana con la afectividad de cualquier otro ser que no posee capacidades racionales, ¿no? Von Hildebrand entonces va a decir, el ser humano posee 3 grandes dimensiones. Para comprender la espiritualidad humana se conforma de esas 3 grandes dimensiones: la dimensión cognitiva, la volitiva y la afectiva. Cada una de estas 3 dimensiones va a contener, digamos, por un lado, un centro, digamos, un núcleo, un punto del cual se detona todas las actividades propias de esa dimensión, pero también, digamos, pensando en la misma fenomenología de herencia husserliana, vamos a descubrir el carácter intencional de estas vivencias, ¿no? En cada una de estas dimensiones vamos a tener cierto tipo de vivencias que son más bien de carácter intencional, y en cuanto que son de carácter intencional, me van a remitir a un objeto. ¿Qué es lo propio, por ejemplo, de la dimensión cognitiva? ¿A qué se dirige nuestro entendimiento? Cuando nosotros queremos entender algo, ¿qué es lo que buscamos entender? Pues bueno, aquí von Hildebrand, digamos, va a retomar gran parte de la tradición del pensamiento filosófico para decirnos que el objeto del entendimiento es la verdad. Lo propio de quien quiere inteligir, del acto del intus lere, es querer comprender la verdad. Bueno, así como en el intelecto se daría una cierta intencionalidad hacia la verdad, en la parte volitiva, cuyo centro es la voluntad estaría tendencialmente dirigida hacia el bien. Y entonces aquí es donde entra también, pues vaya, si la afectividad realmente es una vivencia intencional, como es lo que nosotros queremos de alguna forma demostrar a partir del pensamiento de von Hildebrand, nosotros tendríamos que decir que esta parte afectiva también debe tener un centro, una
facultad, digamos, que de alguna forma coordina y que de alguna forma, si nosotros nos vamos a analizar la afectividad, en el fondo el núcleo de la afectividad es el corazón. El corazón, no en un sentido fisiológico, evidentemente, sino más bien en un sentido muy cercano a lo que Pascal concebía a lo largo de su filosofía, ¿no? ¿Se acuerdan esa frase cuando Pascal dice en los pensamientos que el corazón da ciertas razones que la razón no entiende, que la razón no alcanza a comprender? Pues bueno, von Hildebrand estaría diciendo, bueno, nosotros estaremos aludiendo más bien a esta dimensión propia del ser humano, que es el corazón, que es el núcleo, digamos, constitutivo de nuestras capacidades afectivas, y cuyo objeto, en última instancia, no va a ser la verdad ni el bien, sino la conjunción de estas cara a algo más, y ese algo más es la felicidad. Bien, si nosotros partimos de esta propuesta de von Hildebrand, lo primero que tendremos que ver es, en el sentido estricto, la dimensión cognitiva, es decir, tratar de comprender lo propio del ser humano cara a la verdad. Y cuando nosotros queremos comprender la dimensión cognitiva, pues es curioso que digamos que el objeto intencional del conocimiento es justo la verdad. ¿Por qué? Porque pareciera, y esto, digamos, al menos a nivel, digamos, si nosotros entrevistáramos a la gente, pues no todos habría gente que incluso sería capaz de creer que existen conocimientos falsos. Ahora, nosotros nos damos cuenta que no es posible tener conocimientos falsos en la medida en que nosotros, digamos, si yo en este momento dijera algo sobre ti, sobre tu persona, que no concuerda contigo, o sea, que no es cierto, que no es verdad, tú no dirías en el fondo que yo te conozco. Al contrario, dirías que hay un cierto desconocimiento, que no te conozco a fondo y que por eso eres capaz de hacer ese tipo de aseveraciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra relación con la verdad? Y para esto podemos usar una cierta metáfora que se ha usado pues, a lo largo del tiempo, que es muy interesante, que es la relación, digamos, entre la palabra latina, el sapere, que tiene esta doble acepción entre el saber y el sabor. Y esto ha llevado a algunos pensadores a pensar, digamos, cómo se podría dar una cierta relación, o cómo se podría, o por qué se podría dar ese tipo de relación entre el saber y el sabor. Y es que si nosotros analizamos el saber es algo que de alguna forma nos alimenta, el saber es algo que de alguna forma también nos nutre, es algo que se tiene que saborear, que se tiene que disfrutar, que causa un cierto deleite intelectual, ¿no? En la medida que nosotros vamos conociendo ese conocimiento, así como comerse un buen alimento, una buena comida te causa deleite, así también el saber te causa un cierto deleite. Pero también nos damos cuenta que, así como pasa con la comida, de que hay comida que te nutre y hay comida chatarra, lo mismo pasa en el tema de la verdad. Y sobre todo hoy en día, digamos, en la era de la información, donde encontramos, digamos, un gran cauce de información, un gran caudal de información que podremos encontrar, pues, sobre todo en internet y en otros espacios, lo que nos damos cuenta es que hay cosas que no necesariamente se corresponden con la verdad. Es decir, también en la era de la información, donde tenemos un acceso mucho más fácil al conocimiento, también es cierto que ese acceso más inmediato al conocimiento se ha traducido en que la gente no necesariamente está más informada, no necesariamente está más cercana a la verdad. ¿Y eso por qué? Pues porque en las redes sociales abundan un montonal de comida chatarra, montonal de fake news que pretenden sustituir a la verdad, o que pretenden presentarse como verdaderas, pero que en el fondo digamos, no tienen ningún respaldo científico, no tienen nada que nos pueda indicar que eso pudiera ser de esa forma y no de otra. La verdad nos nutre, mientras que estas comidas chatarra, de alguna forma, pues no. Hacemos esta metáfora entre el saber y el sabor justo porque nos damos cuenta que todo ser humano tiende a buscar el conocimiento. El saber de alguna forma nos hace crecer. El saber de alguna forma nos nutre cara a las fake news que de alguna forma
son como comida chatarra que en lugar de nutrirnos, que puede saciar nuestra curiosidad, porque somos seres curiosos, somos seres con la capacidad de asombrarse ante el mundo. Esto lo veía muy bien, por ejemplo, Aristóteles. Tenemos esa capacidad de asombrarnos del mundo. Sí, pero muchas veces esa curiosidad puede ser satisfecha por noticias falsas que en lugar de nutrirnos, que en lugar de informarnos realmente sobre el estado de la cuestión, lo que hacen es desinformarnos, ¿no? Lo que nos hacen es caer en el error. La verdad, por el contrario, nos nutre, nos alimenta, nos hace crecer como personas. Cuando alguien te hace ver la verdad, cuando alguien te hace reflexionar sobre la verdad, de alguna forma te obliga a salir de tus propias creencias, a cuestionarte las cosas, te obliga, digamos, a ser una persona mucho más crítica, no ingenua ante la información, no una persona que se cree todo lo que le dicen y por tanto a no ser una persona manipulable, ¿no? El conocimiento de alguna forma nos da herramientas incluso para tomar mejores decisiones y en ese sentido la verdad nos hace crecer como personas. Y esto hace que todos de alguna forma tengamos un cierto anhelo de la verdad. Todos deseamos el conocimiento. Por eso decía Aristóteles al principio de la metafísica, ¿no? Así empieza la primera línea de la metafísica de Aristóteles, empieza con esta frase, ¿no? Todo hombre por naturaleza desea saber. Todos, en mayor o menor medida, en mayor o menor intensidad, todos deseamos el conocimiento. Todos queremos conocer más porque sabemos que el saber nos nutre y nos hace ser mejores personas. Y prueba de ello es que a nadie le gusta que le vean la cara, incluso a las personas que suelen estafar a los demás, incluso a las personas que hacen promesas falsas, que mienten. Son personas que no les gusta ni que les mientan ni que les vean la cara, ¿no? Son personas que no les gusta la mentira, sino que de alguna forma quieren que nadie los engañe, quieren que les digan siempre la verdad. Y digamos, esto lo podremos ver también incluso en casos más complejos, incluso casos donde hay una cierta patología clínica, como es el caso del mitómano, que es esta persona que no solo dice mentiras, sino que él mismo se cree sus propias mentiras. Pues bueno, lo que estaríamos viendo en esta actitud o en esta misma patología es que el mitómano quiere que aquello que es mentira sea verdad. De manera que todos, de alguna u otra forma, anhelamos la verdad. ¿Qué pasa en la actualidad, sin embargo? Este anhelo de la verdad se ve confrontado con el tema de la tolerancia. Y es que muchas veces por querer ser tolerantes, damos rienda suelta a querer aceptarlo todo, damos rienda suelta a decir, bueno, esta es su forma de pensar, esta es la mía, cada uno tiene sus propias opiniones y no pasa nada, ¿no? Por ser tolerantes, terminamos diciendo de alguna forma, junto con Nietzsche, que no hay hechos, solo interpretaciones. Y donde solo hay interpretaciones, no puede haber un sentido fuerte de la verdad, sino que la verdad tiende a ser rebajada de alguna forma. Esto pasa, por ejemplo, en algunas propuestas postmodernas, como en el pensamiento de Gianni Vattimo, que tiene esta propuesta del pensamiento débil. Gianni Vattimo, por ejemplo, cree que si nosotros confrontamos la verdad con la caridad, de alguna forma le tendríamos que dar más peso a la caridad, y eso implicaría de alguna forma que si queremos una cultura de la paz, pues tendríamos que rebajar la verdad y no querer imponer la verdad. Aunque algo de esto es cierto, digamos, no podríamos decir que Vattimo yerra por completo. También es cierto que esto conlleva un cierto peligro cara al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo no habría forma de descubrir la verdad, no habría forma realmente de inclinarnos o de comprometernos con una búsqueda sincera de la verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo todos serían interpretaciones y cada interpretación a su vez requeriría otra interpretación y entonces no habría criterio incluso para poder discernir cuándo estamos frente a una mejor interpretación que otra y entonces no habría forma de descubrir la verdad. Ahora, yo en lo personal prefiero, más que hablar de tolerancia en la actualidad, prefiero hablar del respeto. ¿Y por qué me parece que es fundamental hablar del respeto? Porque la tolerancia de alguna forma encierra una cierta negatividad, una cierta indiferencia, una cierta resistencia
La tolerancia, en efecto, encierra una cierta connotación negativa. Ser tolerante es, de alguna forma, ser indiferente, ser capaz de resistir. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es intolerante a la lactosa es porque decimos su cuerpo no presenta los medios para resistirse a la lactosa, de manera que cuando ingiere lactosa, pues esta le hace daño. Una persona que es tolerante a la lactosa, por el contrario, puede tomar leche sin ningún problema. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene la capacidad de resistir la lactosa, ¿no? Y eso implica que la puede tomar con total indiferencia, puede tomarla o no, dependiendo de lo que quiera. Bueno, muchas veces por ser tolerantes terminamos siendo indiferentes ante la realidad, y uno no puede ser indiferente ante todo lo que ocurre en la realidad. Claro, esto no significa que no hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes con cierto tipo de, digamos, en este texto de la abolición del hombre, y cuando está haciendo una crítica al conductismo, dice, bueno, en el fondo el problema del conductismo es que no tiene criterios para poder definir cuando estamos ante algo que es bueno y algo malo, de manera que nosotros terminemos condicionando a la gente para que solo haga las cosas buenas y terminamos condicionándola para que trate de evitar aquello que es malo. En el fondo, dice C.S. Lewis, el conductismo termina siendo una forma de manipulación donde nosotros podremos caer en la tentación de la tolerancia, ¿no? Y en función de eso lanza esta cita que a mí me parece que es fundamental para este tema. Dice, ser tolerante en asuntos que no son fundamentales es útil. Es decir, ¿qué cosas no son fundamentales? Pues si la gente se quiere teñir el cabello de tal o cual color, si la gente se quiere poner un tatuaje, esas son cosas que no son fundamentales. Tiene sentido ser tolerante, ser indiferente, pues tiene muchísima utilidad, ¿no? Nos permite convivir sin tener roces, ¿no? Pero dice Lewis, ser tolerante respecto de las bases fundamentales de la razón teórica o práctica es una estupidez. Y aquí, esto es bien interesante porque justo una de las bases fundamentales de la razón teórica y práctica es la orientación a la verdad. Entonces no podemos, en aras de la tolerancia, renunciar a la búsqueda de la verdad. Eso es una estupidez, diría de alguna forma C.S. Lewis. No podemos renunciar a la búsqueda de la verdad. Por el contrario, nosotros debemos conducirnos, digamos, por esa búsqueda de la verdad. ¿Cuál va a ser el problema cuando nosotros confrontamos este anhelo de la verdad con la tolerancia? Pues que podemos caer al menos en dos grandes excesos. El primero de esos excesos es justo el relativismo. El relativismo es esa postura que nos dice que todo depende del cristal con el que se mire, como decía el poeta Capo Amor, ¿no? Todo depende de la perspectiva, del lugar en el que tú estés situado, de manera que cada uno tiene su propia verdad, cada quien tiene su verdad. Y esto es, la tesis que está de fondo muchas veces cuando nosotros invocamos el derecho a opinar. Muchas veces invocamos el derecho a opinar simplemente para hacer irrelevante lo que el otro está diciendo. Es decir, no, bueno, tú piensas así, tú opinas de esa forma, pero yo opino de otra forma, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y por tanto no hay mayor discusión. Como no hay criterios para decir qué cosa es más verdadera que otra, pues nosotros nos quedaríamos en este relativismo de decir, bueno, no hay verdades absolutas, todo depende del cristal con el que se mire. ¿Por qué? Porque, como diría Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, y esto implica que no habría criterios objetivos para poder decir que una interpretación es mejor que otra, y entonces, por tanto, no habría en sentido estricto una verdad absoluta, algo que se imponga, digamos, como cuando decimos que la realidad de alguna forma se impone, sino que, digamos, no, cada quien tiene su propia forma de comprender la realidad. Esto conlleva una serie de peligros cara a ese anhelo de la verdad. Nosotros que deseamos la verdad, no podemos caer en una postura relativista. Pensemos entonces en los problemas que tiene el relativismo. Es decir, ¿por qué no tendríamos que caer en una postura relativista, no? Pareciera que tiene una cierta ventaja, que es la ventaja que ya se puede ver, digamos, en el pensamiento de Gianni Vattimo, es decir, si no existe una verdad, solo existen interpretaciones, de manera que no hay forma de discernir una verdad de otra, sino que, digamos, no hay una forma de discernir una interpretación de otra, de manera que no podamos decir que una sea mejor que otra. ¿Qué problemas tendría eso?
Pues bueno, Platón vio muy claramente en el Teéteto una serie de problemáticas que encierra la propuesta relativista. ¿Por qué? Porque si cada uno tiene su verdad, si todo es relativo, entonces Platón se cuestiona, ¿cómo distinguimos el sabio del ignorante? Si cada quien tiene su propia verdad, si cada quien tiene su forma de concebir el mundo, si cada quien, digamos, si lo que cada uno cree es la verdad para sí, y no hay forma de discernir, digamos, entre una propuesta y otra, de manera que todos tienen la verdad, ¿cómo distinguimos el que sabe del que no sabe? Pues bueno, es que en el fondo, si cada quien tiene su verdad, no hay forma de distinguirlo. Todos tendrían su verdad y por tanto todos tendrían conocimiento. Todos serían sabios respecto de sí mismos, aunque serían de alguna forma ignorantes respecto de todos los demás. Con lo cual vemos una fuerte problemática aquí. Pero no solo no podremos distinguir entre el sabio y el ignorante. Si cada quien tiene su verdad, de manera que todos sabemos, todos tenemos nuestra verdad, dice Platón, ¿qué sentido tiene la educación? ¿Qué sentido tiene ir y pararse con un sofista que te va a cobrar, ¿no? Que te va a cobrar por la educación? O sea, ¿qué sentido tiene llevar a los hijos a que tengan un proceso formativo si cada quien tiene su verdad? En el fondo, lo que nosotros estaríamos haciendo es llevarlo para que alguien más le diga su verdad, y entonces, de alguna forma, la educación se volvería una especie de manipulación. ¿Por qué? Porque el educador de alguna forma le impondría cierta verdad, de manera que el estudiante no es que esté aprendiendo, no es que esté conociendo la verdad, porque él ya de hecho ya la sabía, y por tanto no tenía ningún sentido el acto educativo. Ahora, si todo es relativo y cada quien tiene su verdad, tampoco hay forma de distinguir lo bueno de lo malo. Tampoco hay forma de distinguir lo justo de lo injusto. ¿Por qué? Porque algo que para ti te pareciera que es bueno, para el otro sería malo. Y algo que para ti te parece que es injusto, para el otro le parecería que es injusto. Es decir, que si a ti te violaran, tal vez el violador diría, bueno, a ti te pareció que fue una violación, pero a mí me pareció que sí querías, ¿no? Es decir, no habría forma de discernir entre lo bueno y lo malo, no habría ningún criterio, porque lo que para ti sería bueno, para el otro sería malo, y para alguien más sería ni bueno ni malo, sería indiferente, y entonces no habría forma de que un juez pudiera determinar realmente en qué situaciones sí tendría que dar un cierto fallo, una cierta sentencia, y en qué situaciones tendría que dar la sentencia contraria, tendría que absolver de una determinada acusación. Otra razón más para atacar el relativismo es que el relativismo en sí mismo es autocontradictorio, es decir, se autodestruye. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos el relativismo, en el fondo, lo que estamos aceptando es que todo es verdad, todo es relativo. No hay verdades absolutas, no hay criterios, digamos, para poder discernir qué es la verdad, qué es la verdadera de lo falso. ¿Por qué? Porque cada quien tendría su propia verdad. Ahora, si de verdad no hay verdades absolutas y todo es relativo, entonces eso conlleva una cierta contradicción. ¿Cuál? Pues saber que si todo es relativo, esa expresión todo es relativo ya no sería relativo y sería una verdad absoluta, con lo cual no sería cierto que todo es relativo, porque ya no todo sería relativo. ¿Se ve? Caeríamos en una especie de contradicción. Bueno, aquí, digamos, podremos hacer una especie, este tipo de argumentación es lo que se conoce como una reducción al absurdo, donde nosotros partimos aceptando la tesis contraria cara a demostrar lo totalmente contradictorio, cara a demostrar que aceptar esa tesis implica una suerte de contradicción, y al implicar una suerte de contradicción no podemos sostenerla, eso no tiene sentido, y por tanto tenemos que renunciar a esa propuesta. Si todo es relativo y eso es verdad, entonces ya no todo es relativo, y por tanto no podemos mantener la postura relativista. Y ya por último nos encontramos con el argumento que elabora Aristóteles en el libro 4 de la Metafísica, donde Aristóteles va a decir, bueno, si nosotros quisiéramos de alguna forma entablar un diálogo, cuando nosotros estamos hablando, nosotros estamos presuponiendo que para cada término hay un solo sentido. Es decir, ¿qué pasaría si yo cada vez que digo vaca, alguien más entiende una cosa totalmente diferente? Pues que en el fondo no habría forma de que nos pudiéramos comunicar, no habría forma de que pudiéramos tener
un cierto entendimiento mutuo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien tendría su propia verdad y entonces para mí vaca sería un animal, para alguien más vaca sería una mesa, para alguien más vaca sería cualquier otra cosa y entonces vaca sería todo y sería nada. Y entonces cuando alguien diga vaca, pues nadie sabría realmente qué es lo que esa persona quería expresar a través de ese dictum, ¿no? En el fondo tendríamos que decir que no podría haber comunicación. Ahora, en el extremo contrario, nos vamos a encontrar, digamos, si bien nos vamos a encontrar con el fundamentalismo, si bien el relativismo era, digamos, una total apertura, una total tolerancia, al grado de decir, bueno, dado que tenemos que ser totalmente open mind, totalmente abiertos a aceptar las opiniones de todos, pues tenemos que dar por sentado que cada quien tiene su verdad, pues esta versión del fundamentalismo es el extremo contrario. Es decir, aquí lo que vamos a encontrar es la actitud de una persona que, si bien no es que carezca de razones para sostener lo que cree, es una persona que se muestra cerrado ante la búsqueda de la verdad. Es una persona que está de alguna forma incapacitada para buscar la verdad. ¿Por qué? Porque cree que la única verdad es la que él cree. Es decir, cree que no necesita confrontar sus argumentos porque lo que él piensa ya es verdad. Él no admite la diversidad, no admite las opiniones de los demás. Bueno, esto lo hemos experimentado, por ejemplo, cuando hablamos con una persona que es necia, con una persona que es soberbia, que cree que siempre tiene la razón. ¿Cuál es el problema del fundamentalismo? Y esto lo veo muy bien Jürgen Habermas, justo en un escrito que elaboró a raíz del atentado del 11 de septiembre. Y Jürgen Habermas dice, bueno, ¿cuál es el problema del fundamentalismo? Pues que el fundamentalismo implica una suerte de violencia. Nosotros, al momento en que caemos en fundamentalismos, tendemos a ser violentos. ¿Por qué? Porque tendemos a negar la alteridad. ¿Qué pasa con una persona que es soberbia, con una persona que es necia? Pues que esa persona no te deja ser, no te deja expresar. ¿Por qué? Porque lo que tú digas ipso facto ya es una tontería. Es decir, lo que tú digas que no concuerde con esa persona, ya de entrada está equivocado. Con lo cual, no hay forma de que alguien más tenga la razón, no hay forma de que alguien más diga algo razonable, porque solo él posee la verdad absoluta, ¿no? Y solo él está en el estado de verdad, de manera que termina imponiendo la verdad a los otros y termina, por ejemplo, interrumpiendo a la persona, ¿no? Cuando dialogamos con una persona soberbia, es bastante común que esa persona nos interrumpe, no nos deja terminar nuestras expresiones, se enoja, nos agrede, nos tacha de idiotas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso son formas de generar violencia hacia el otro, ¿no? Y generando violencia, imponiendo la verdad, podemos caer desde el exceso de este tipo de casos que estamos mencionando hasta el extremo de justo de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? ¿Cuál es además el gran problema de esto? Pues que en el fondo no habría forma de generar diálogo. Cuando nosotros estamos ante una persona soberbia, no podemos dialogar, no hay forma de que podamos intercambiar razones. Y esto, digamos, es un principio básico para poder dialogar. Para poder dialogar hay que saber callar, hay que saber escuchar al otro, hay que saber, decía Hans-Jörg Gadamer, hay que saber dejarnos decir, porque el otro también tiene algo que decir, y el otro hay que presuponer, decía Gadamer, un cierto principio de calidad hermenéutica, ¿no? Es decir, hay que darle al menos el beneficio de la duda y no entrar con una serie de prejuicios que lo único que van a hacer es no abrirnos a la posibilidad de tratar de comprender al otro. El problema del fundamentalismo entonces radica en que incurre en lo que Kant llamaba como el egoísmo lógico. ¿Quién es el egoísta lógico? Pues el egoísta lógico es el que cree que no necesita confrontar sus opiniones porque él ya posee suyo la verdad. Esto no significa que no tenga razones para sostener lo que él piensa, probablemente sí las tiene, podemos encontrar el caso en el que no, pero digamos, el tener razones para sostener lo que uno piensa no significa ipso facto que entonces yo no tenga que confrontar lo que yo pienso, o yo no que tenga que confrontar incluso mis propios descubrimientos, mis propias reflexiones con los demás. Al contrario, digamos, el remedio, dice Kant, en contra del egoísmo, cualquier forma, en cualquiera de sus variantes, digamos, es justo
el pluralismo. Esto no quiere decir, digamos, que caigamos nuevamente en una forma de relativismo, ¿no? ¿Cómo podemos entonces entender esto? Bueno, a mí se me ocurre pensar esto desde una tradición cabalística que me parece que es muy interesante. Las tradiciones cabalísticas, sobre todo las tradiciones cabalísticas de la Edad Media, que son importantes para entender, digamos, el desarrollo del judaísmo de la Edad Media, digamos, para adelante. Dentro de esas tradiciones hay una teoría que se conoce como el Tzimtzum, ¿no? La contracción de Dios, ¿no? Que trata de decir, bueno, ¿cómo Dios fue creando? Pues Dios fue creando, digamos, la creación es posible en la medida en que Dios es capaz de contraerse, ¿no? Es la alteridad, es decir, ¿cómo explicamos que del ser de Dios surja algo distinto a Dios? Pues a partir de esa contracción de Dios, ¿no? Y solo en la medida en que se da esa contracción podríamos explicar la alteridad, ¿no? Dentro de estas vertientes del Tzimtzum hay una muy interesante que nos podría ayudar a tratar de comprender el por qué no debemos de incurrir en el fundamentalismo, y es que esta tradición dice, bueno, a ver, nosotros ¿qué nos encontramos en las escrituras? Pues en las escrituras, si ustedes se van al Génesis, por ejemplo, nos encontramos con que Dios creó el mundo en 7 días, y uno cuando escucha 7 días siempre se cuestiona, ¿por qué 7 días? Si en sentido estricto en el séptimo día descansó. Bueno, para las tradiciones cabalísticas y para el judaísmo, y creo yo para todos los creyentes que tienen una tradición judío-cristiana, pues es importantísimo el séptimo día. Pero esta tradición lo explica de una forma bastante interesante, porque dice, bueno, ¿cómo fue creando Dios? Es decir, ¿cómo si ustedes se van al Génesis, ¿qué es lo que va pasando en esta narración? Pues lo que nosotros vemos es que Dios va creando a través de la palabra, es decir, Dios dice, sepárese la luz de las tinieblas, y la luz y las tinieblas se separan. Es decir, a través del lenguaje, Dios va creando. Y así todos los días va diciendo algo, y eso que se va diciendo se va volviendo realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el séptimo día Dios calló. ¿Y por qué era importante que Dios callara? Porque callando deja ser al otro. Esto es importantísimo para el diálogo, ¿no? Esto es fundamental para el diálogo. Si realmente quiero enriquecerme de lo que dice el otro, debo aprender a callar para dejar al otro ser. ¿Por qué Dios descansa el séptimo día? Porque de alguna forma descansando, por eso es importante para el judaísmo la celebración del Shabbat, descansando dejamos a la creación ser, dejamos que el otro se manifieste. Nosotros, guardando silencio, callando, dejamos a los demás ser. Una persona que es soberbia, justo, no te deja hablar, te interrumpe todo el tiempo, y en ese sentido no te deja ser, no deja ser a la alteridad, no deja ser a los demás. Bueno, en esta tradición cabalística, pues tendríamos que decir, si le hacemos caso a esta tradición, pues que la única posibilidad de que exista un genuino diálogo, la única forma es que nosotros nos dispongamos a escuchar al otro, que nos dispongamos a saber dejarnos decir. Solo de esa forma creía Hans-Georg Gadamer que podría darse una especie de fusión de horizontes. En el diálogo, en todo genuino diálogo, un diálogo crítico donde lo importante es la búsqueda de la verdad, tiene que haber una fusión de horizontes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cada uno tiene un horizonte interpretativo, cada uno comprende hasta cierto punto, no tenemos capacidades de comprensión ilimitadas, comprendemos hasta cierto punto, así como en esta metáfora del horizonte, pues nosotros vemos hasta cierto horizonte, vemos hasta cierto punto, pero en el diálogo ocurre algo bien interesante. En el diálogo, para que ese diálogo sea un verdadero diálogo fructífero, donde crezcamos como personas, tiene que darse una especie de fusión de horizontes, donde entonces mi horizonte interpretativo se vea confrontado por el horizonte interpretativo de alguien más, y de esa forma podamos irnos enriqueciendo. En la medida en que yo callo, en la medida en que yo presto atención y de alguna forma no trato al otro como un idiota, es decir, le concedo al menos un mínimo de calidad hermenéutica, de manera que
trato de comprender por qué esa persona que piensa diferente a mí piensa como piensa. En la medida que yo hago ese ejercicio, yo me voy enriqueciendo de las palabras del otro y yo voy creciendo como persona. De ahí que tengamos que aprender a callar, aprender a escuchar a los demás. Esta sería la actitud totalmente contraria al fundamentalismo, ¿no? El fundamentalista, más bien, se negaría a todo diálogo. ¿Cuál es digamos, teniendo esto en mente, cuál es el mayor riesgo del fundamentalismo? Bueno, a mi parecer, el mayor riesgo del fundamentalismo es que o bien nos conduce a otras formas de fundamentalismos o bien nos conduce a cierto relativismo. Nos ha pasado muchas veces que cuando estamos con una persona que es necia, cuando estás con una persona que es necia, pues terminas también tú neciando, ¿no? Terminas también poniéndote, digamos, al tú por tú. Y eso, digamos, es una forma en la que el fundamentalismo genera otras formas de fundamentalismo. Ciertas actitudes radicales, ciertas posturas radicales terminan generando otras posturas radicales. Ahora, una posible respuesta es más bien la actitud contraria. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, históricamente en aquellos lugares donde ha habido regímenes totalitarios, donde ha habido dictaduras, por ejemplo, cuando pienso en el franquismo, pienso en un montón de dictaduras que ha habido a lo largo de la historia? ¿Qué ha pasado cuando se ha terminado la dictadura? Pues que en el momento en que se acaba la dictadura, pareciera que esa ruptura genera una cierta oposición a todo lo que implique esa dictadura. Y entonces, si antes había un régimen prohibitivo bastante fuerte, ahora se pretende relativizar todo, se pretende relajar todo, de manera que entonces ya, digamos, se pretende dar esa solución, ¿no? El peligro del fundamentalismo es que no solo puede generar otras actitudes igualmente radicales, sino que también nos puede conducir a otras formas de relativismo, y ya hemos visto los problemas que esto conlleva. ¿Cómo entonces evitamos, digamos, estas problemáticas? Pues bueno, lo fundamental en este momento, si nosotros queremos comprender la relación que tenemos cara a la verdad, tendríamos que entonces comprender qué es la verdad. Tendríamos que plantearnos la pregunta por la noción de verdad. Si bien a lo largo de la historia de la filosofía se han dado un montonal de definiciones de la verdad, a mí me gustaría centrarme en tres nociones que me parece que de alguna forma podrían englobar a la totalidad de comprensiones o de definiciones de la verdad. Claro que esto a riesgo nuevamente de ser simplista, ¿no? Siempre que hacemos una taxonomía siempre corremos el riesgo de simplificar las cosas, y bueno, a riesgo, tomando ese riesgo, a mí me parece que hay tres nociones a lo largo de la historia de la filosofía que son de alguna forma complementarias y que incluso nos dan un cierto marco teórico para tratar de comprender qué es esto de la verdad. Esas tres nociones son la noción griega de la aletheia, la noción latina de la veritas y la noción hebrea de la emuná. Nosotros comenzaremos por la veritas, de ahí iremos a la noción de aletheia para terminar con la emuná. ¿Por qué vamos a comenzar con la veritas? Porque a lo largo de la historia de la filosofía nosotros nos vamos a dar cuenta que la veritas ha tenido un impacto en gran parte de los filósofos y en ese sentido pues encierra una cierta relevancia histórica que probablemente no tienen las otras dos, pero que deberían tenerla, ¿no? Decíamos ya entonces que a lo largo de la historia de la filosofía nos podemos encontrar tres grandes nociones de verdad. No porque sean las únicas, hay muchas más definiciones y hay definiciones más o menos sofisticadas, más inclinadas a ciertos aspectos. Bueno, habría una amplia gama de definiciones de verdad. Sin embargo, a mí me interesa concentrarme en estas tres nociones de verdad, porque en estas tres nociones de verdad vamos a descubrir, digamos, que hay un cierto marco antropológico. Ahí lo que vamos a descubrir es que hay una cierta relación en nuestra forma de comprender la verdad, porque a mí me parece que estas tres nociones de verdad son complementarias, y digamos, y cómo esas formas se relacionan con quién soy yo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a descubrir? Bueno, pues decíamos que en primer lugar íbamos a ver la noción de veritas. ¿Por qué? Porque la noción de veritas tiene una relevancia histórica
muy fuerte, ¿no? Es decir, pensemos que es la noción de verdad que va a estar presente desde la Edad Media, ¿no? O que va a primar desde la Edad Media hasta, digamos, terminando el culmen del pensamiento moderno, quizás con el idealismo alemán, e incluso en algunos autores posteriores todavía tenemos presente una cierta caracterización de la verdad como una forma de adecuación. La veritas, para toda la cultura latina, la veritas es la adecuación entre el entendimiento y la realidad. Es decir, que lo que yo pienso y la realidad en sí misma coincida. Que de alguna forma haya una cierta correspondencia entre una y otra cosa. Esta relación, por tanto, se puede dar de dos formas. La adecuación puede venir de dos formas. O bien cuando es el entendimiento el que se adecua a la realidad, cuando es el entendimiento que de alguna forma se ajusta a la realidad en sí misma, o bien cuando es la realidad la que de alguna forma se va ajustando al entendimiento. Esto nos da pie, digamos, al menos en la tradición, a pensar en dos posibilidades, en dos tipos de verdad. Una verdad en sentido lógico, donde es el entendimiento el que se adecua a la realidad, y una verdad en sentido ontológico, que es cuando la realidad se va conformando al entendimiento. En el primer caso tendríamos la verdad que es propia del conocimiento. Todo el acto cognitivo en el fondo implicaría una especie de adecuación entre lo que yo pienso, entre lo que yo estoy captando y la realidad en sí misma. Por el contrario, digamos, la verdad ontológica, lo que nos diría el ejemplo, digamos, de la verdad ontológica, lo podremos encontrar, por ejemplo, en la creación artística. Cuando un artista crea una obra de arte, es la obra de arte la que va cobrando realidad a través de la acción propia del artista. Esto mismo podría aplicar, por ejemplo, para el caso de Dios como creador. Es decir, no es que el intelecto de Dios se adecue a la realidad, sino que Dios es creador en la medida en que la realidad se va ajustando a la acción, al acto creador de Dios. Lo mismo pasa en el ámbito de la praxis, en el ámbito de la acción. Nosotros, a través de las acciones, vamos contribuyendo a que algo que nosotros queremos realizar a través de nuestras acciones vaya cobrando realidad en la medida en que nuestras acciones tienen cierta capacidad de producir un efecto en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el problema que algunos autores como Heidegger van a ver en la noción de veritas? Que la noción de veritas depende de alguna forma del presente. Bueno, este es un problema y no, porque en el momento en que podamos hablar de una cierta adecuación entre el entendimiento y la realidad, si nosotros le aplicamos eso a los discursos, diríamos que la adecuación entre el entendimiento y la realidad lo que nos garantiza es que podemos verificar y podemos tener de alguna forma cierta exactitud al momento de hablar, al momento de mentar algo, ¿no? Al momento de tocar un cierto tema. Es decir, me refiero a una exactitud y a un cierto rigor en el pensamiento. Yo no puedo decir que mi camisa no es negra, digamos, viendo que en la realidad mi camisa es negra, ¿no? Es decir, no hay forma de que, digamos, estando cara a cara a la realidad, mi entendimiento pueda, digamos, negar la realidad. Tendría que haber, es decir, tendríamos que sospechar de mis capacidades cognitivas y decir, bueno, probablemente él no la ve negra porque es daltónico o una cosa por el estilo, pero de alguna forma la presencialidad nos garantiza exactitud, nos garantiza incluso un cierto grado de certeza. Yo solo tengo cierta certeza de que las cosas son de cierta forma porque estoy cara a cara con la realidad, porque lo estoy viendo, porque lo estoy presenciando, porque lo estoy experimentando y facto, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que justo al depender de la presencia, yo no puedo decir que lo que digo siempre concuerda siempre con la realidad. Y para poner un ejemplo, digamos, esto se puede ilustrar perfectamente con un caso práctico bastante cotidiano. Cuando nosotros, por ejemplo, dejamos de ver a una persona durante largo tiempo, aquella imagen que nosotros teníamos de esa persona
deja de corresponder con la persona. Es decir, nuestra imagen de la persona, dado que han pasado ya varios años desde que vimos a tal pariente lejano, nuestra imagen de esa persona que ha permanecido fija, ya no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque esa persona durante ese tiempo cambió, experimentó una serie de cambios. De manera que yo no puedo decir que realmente conozca a la persona, porque mi imagen de la persona, lo que yo creía conocer de esa persona, nada me garantiza que eso no haya cambiado y que eso siga siendo así. En cierto sentido, Heidegger lo que va a decir es que la noción de veritas va a presuponer, o digamos, al darse en el conocimiento, va a ser posterior a una noción de verdad que mucho más, mucho más robusta. Y esta noción de verdad es justo la noción de aletheia. ¿Por qué la noción de aletheia? ¿Por qué? Porque el conocer es posterior al ser. Solo se puede dar adecuación entre el entendimiento y la realidad si presuponemos que previo a la adecuación hay entendimiento y hay realidad. Es decir, previo al conocer está el ser que soy, pero también previo al conocer está el ser de las cosas. Previo a que haya esa adecuación, presuponemos que las cosas son, que son algo, y que ese algo lo puedo conocer. Ahora, ese algo, decía Heidegger, de alguna forma se manifiesta oculto, ¿no? Aletheia, dice Heidegger, etimológicamente, la alfa de aletheia es una alfa privativa, donde el ethos es lo que está oculto. Y aquí Heidegger está pensando de alguna forma en Platón, el mito de la caverna, ¿no? Nosotros creemos que lo que es la realidad son las apariencias, son esas sombras, pero detrás de esas sombras, detrás de aquello que me es dado, hay algo que es el ser de las cosas. Detrás del ser fáctico que veo en la experiencia, digamos, en la mera presencia, hay algo que se oculta, ¿no? Algo que se oculta y que solo se manifiesta en la medida en que yo voy teniendo cierto trato con esa realidad, en la medida en que yo voy teniendo incluso, podremos decir, si se me permite esa metáfora, una cierta intimidad con la cosa. Es decir, yo solo sé realmente que es una universidad hasta que estoy estudiando en una universidad, hasta que estoy tomando cursos universitarios, y entonces me enfrento a lo que es una universidad. Previamente yo puedo tener incluso un concepto de lo que es una universidad y podría tener una definición, digamos, tan sofisticada como se quiera, pero es mi comprensión de lo que es una universidad va a depender de que de hecho yo haya pasado por una universidad. Eso mismo nos pasa, por ejemplo, cuando queremos conocer a una persona. Nosotros, en la medida en que vamos teniendo mayor trato y mayor cercanía con esa persona, nos vamos dando cuenta que aquello que originalmente creíamos de esa persona realmente no es así, y que esa persona tiene algo más. Hay algo que estaba oculto y que por tanto se va manifestando, se va volviendo patente en la medida en que nosotros vamos ganando en profundización, en la medida en que nosotros vamos profundizando en el sentido de las cosas. Y aquí está lo medular. Mientras que la veritas dependía de la presencia y eso garantizaba una cierta exactitud y un cierto rigor en el decir, la aletheia nos remite a un cierto pasado, algo que es previo, que incluso es condición de posibilidad para que se dé la adecuación. De ahí que la aletheia nos revele el sentido de las cosas. Heidegger por eso es fundamental para la hermenéutica, porque Heidegger creía que para poder comprender la realidad había que ser una hermenéutica de lo fáctico, tratar de comprender el hecho no nada más por lo dado. Aunado a estas dos definiciones de verdad, nos vamos a encontrar con la definición hebrea de la verdad. Para el mundo hebreo, la verdad es la verdad de los profetas, la verdad de la profecía. ¿Qué pasa en la profecía? Que la profecía es verdadera no hasta que se realiza aquello que era profetizado, sino que es verdad desde el momento mismo en que se anuncia. La profecía no se va a hacer verdad, ya es verdad. Tiene que ver, digamos, con la verdad del compromiso, con la verdad de la promesa, de la confianza, de la fe. Por eso dice Julián Marías que si nosotros quisiéramos traducir la palabra emuná al griego, la mejor traducción no sería aletheia, sino que sería pistis. Fe, confianza, confiar en, ¿no? Confianza significa eso.
Aquí lo que vemos es que la verdad asume un carácter proyectivo, ¿no? Mientras que la veritas de alguna forma dependía de la presencia, el alerte ya de alguna forma nos remitía a algo anterior, la emuna nos remite a nos remite a un carácter proyectivo de la verdad como un cierto compromiso existencial. Y es que la verdad, digámoslo así, no solo nos ayuda a comprender el sentido de las cosas, no solo nos da un cierto rigor intelectual en nuestra comprensión de la realidad, sino que también se presenta como un cierto compromiso. Lo propio de la filosofía, ya lo habíamos mencionado, es que el filósofo que busca la verdad asume también un compromiso existencial con esa búsqueda de la verdad. Y eso implica ya no ser ingenuo ante la verdad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo confrontamos estas tres nociones, digamos, cara a esa búsqueda de la verdad? Pues cuando nosotros las confrontamos, nos damos cuenta que el ser humano, eh, digamos, la verdad siempre nos rebasa infinitamente. La verdad siempre nos va a pasar siempre. Nunca somos poseedores de la verdad absoluta. Ahora, eso no significa que no podamos conocer la verdad. Nosotros podemos conocer la verdad, podemos conocer al menos parte de la verdad, y al grado que, digamos, yo puedo saber que mi camisa es negra y eso lo sé al 100%. En intensidad, el grado de intensidad con el que yo sé eso es el 100%. Ahora, ¿significa que yo comprendo todo lo que implica el que la camiseta sea negra? Pues no, en extensión la verdad siempre me rebasa y por eso creía Gadamer que de alguna forma la verdad nunca es totalmente abarcada por un método, ¿no? A diferencia de Descartes, que creía que debemos descubrir el método para descubrir la verdad, el método para poder atrapar la verdad, Gadamer va a decir eso no es posible, ¿no? Cualquier método que nosotros elaboremos como un método para tratar de comprender la verdad, para tratar de alcanzar la verdad, siempre va a ser insuficiente, lo cual no significa que debemos de renunciar a todo método, lo cual significa que la verdad siempre está más allá del método y por tanto hay que buscarla. Ahora, visto, digamos, en un marco, en un cuadro antropológico, ¿qué nos quiere decir también estas tres nociones de verdad y por qué eran importantes? Porque, bueno, pues a mí me parece que esto se puede configurar de la siguiente forma. Si yo quiero saber quién soy, para saber quién soy, no basta saber quién soy en este momento. Es decir, mi ser no se agota en el presente, sino que yo tengo toda una historia. Es decir, yo solo sé dónde estoy parado si sé de dónde vengo, si sé cuál es mi tradición, si sé cuál es mi historia. Pero no solo basta eso. Es decir, mi ser no se agota el presente, como creía de alguna forma Nietzsche, pero tampoco se agota el pasado, como si el pasado fuera lo decisivo al momento de tratar de configurar el presente. Mi ser, el quién soy yo, también tiene que ver con un cierto carácter proyectivo. ¿Por qué? Porque lo que explica el por qué yo estoy aquí es justo que ese presente siempre se encuentra en una suerte de tensión entre el pasado y el futuro, entre lo que soy, mi historia, mi tradición, mi cultura, la cultura de que vengo, los prejuicios con los cuales me educaron, etcétera, etcétera, pero también lo que yo quiero llegar a ser. El quién soy yo no se define solo por lo que soy en este momento, pero tampoco se define por lo que he sido ni por lo que seré, sino que siempre me articula esto en una totalidad como si dijéramos que nuestra propia identidad tiene una cierta identidad narrativa, tal y como lo sostuvo Paul Ricoeur o, por ejemplo, Alasdair MacIntyre. Esto, de alguna forma, nos abre las puertas a pensar que entre el ser humano y la verdad existe una relación mucho más íntima. De ahí que uno de los objetivos, digamos que si se me permite hacer esa extrapolación, uno de los objetivos de nuestra vida sea buscar la verdad, uno de los ejes de nuestra existencia